Spanish Verb Conjugation, la conjugación de los verbos en español. Presente de los verbos regulares terminados en ir. Número 12. Present tense, regular verbs ending in IR. Number 12. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. Demonstrate comprehension about the conjugation of the regular verbs ending in IR. 2. Identify the stem of the regular verbs ending in IR and their corresponding endings for the correct conjugation in present tense. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás 1. Demostrar comprensión acerca de la conjugación de los verbos regulares terminados en ir. 2. Identificar las raíces de los verbos regulares terminados en ir y su correspondiente terminación para la correcta conjugación en tiempo presente. Conjugación de los verbos regulares terminados en ir. Verb conjugation, regular verbs ending in IR. The simple present tense. This is the most common tense in English and Spanish, and it is also known as indicative because it can be used to ask questions and make statements. Remember, the present tense has a very easy pattern to follow with regular verbs ending in ar, and ir. All personal pronouns keep the same stem but different verb endings. El presente simple. Este es el tiempo gramatical más común en inglés y en español, y también se le conoce como el indicativo, ya que se puede usar para hacer preguntas y para hacer declaraciones o enunciados. Recuerde que el tiempo presente tiene un mismo formato a seguir con los verbos regulares terminados en ar, o ir. Todos los pronombres personales conservan la misma raíz, pero tienen diferentes terminaciones verbales. IR regular verbs in Spanish have two parts. Number 1, the stem of the verb. Number 2, the IR ending. It is important to remember that the stem of the verb is everything that is left after we drop the IR ending. And the ending of the verb is the last two letters of the regular verb. In this case, it's going to be IR. Now, let's see some examples. Let's begin with abrir, to open. So, if we drop the IR, we are going to keep ABR as the stem of the verb. Vivir, to live. The stem is going to be VIB. Then we have subir, to climb, and the stem is going to be SUB. Now we have recibir, to receive. The stem is going to be RECIB. Now we have escribir, to write, and the stem is ESCRIB. Our next verb is insistir, to insist, and the stem is going to be INSIST. And finally we have decidir, and the stem of this verb is going to be DECID. Let's conjugate the verb to write, escribir. Conjuguemos el verbo escribir, to write. In this lesson, we are going to use the verb escribir, to write, as a model. It is important to remember that the stem of the verb is going to be exactly the same one for all personal pronouns. For example, escribir, to write. We need to drop the IR ending, and the rest of the verb, in this case, ESCRIB, is the stem of the verb.
Let's conjugate the verb escribir by just changing the endings. Remember, escribir, E-S-C-R-I-B, is the stem. 1. I write. Yo escribo. O is the ending for yo. Yo escribo. Number 2. You write. Tú escribes. ES is the ending for tú. Tú escribes. Number 3. He or she writes. Él o ella escribe. E is the ending for él or ella. Él o ella escribe. Number 4. We write. Nosotros o nosotras escribimos. IMOS is the ending for nosotros o nosotras. Nosotros o nosotras escribimos. Number 5. You write. Vosotros o vosotras escribís. IS is the ending for vosotros o vosotras. Vosotros o vosotras escribís. 6. You write. Ustedes escriben. EN is the ending for ustedes. Ustedes escriben. And finally we have number 7. They write. Ellos, ellas escriben. EN is the ending for ellos or ellas. Ellos o ellas escriben. Verbos regulares terminados en ir. 12 regular verbs ending in IR. Abrir, to open. Yo abro. Tú abres. Él, ella, usted abre. Nosotros, nosotras abrimos. Vosotros, vosotras abrís. Ellos, ellas, ustedes abren. Yo abro la puerta del carro con mucho cuidado. Añadir, to add. Yo añado. Tú añades. Él, ella, usted añade. Nosotros, nosotras añadimos. Vosotros, vosotras añadís. Ellos, ellas, ustedes añaden. Él añade sal a la sopa porque está simple. Asistir, to attend. Yo asisto. Tú asistes. Él, ella, usted asiste. Nosotros, nosotras asistimos. Vosotros, vosotras asistís. Ellos, ellas, ustedes asisten. Ella asiste a clase todos los días. Cubrir, to cover. Yo cubro. Tú cubres. Él, ella, usted cubre. Nosotros, nosotras cubrimos. Vosotros, vosotras cubrís. Ellos, ellas, ustedes cubren. Usted cubre la mesa con un mantel. Decidir, to decide. Yo decido. Tú decides. Él, ella, usted decide. Nosotros, nosotras decidimos. Vosotros, vosotras decidís. Ellos, ellas, ustedes deciden. Nosotros decidimos ir a la iglesia. Discutir, to discuss. Yo discuto. Tú discutes. Él, ella, usted discute. Nosotros, nosotras discutimos. Vosotros, vosotras discutís. Ellos, ellas, ustedes discuten.
Vosotras discutís mucho en clase. Escribir, to write. Yo escribo, tú escribes, él, ella, usted escribe. Nosotros, nosotras escribimos. Vosotros, vosotras escribís. Ellos, ellas, ustedes escriben. Ellos escriben en inglés. Insistir, to insist. Yo insisto, tú insistes, él, ella, usted insiste, nosotros, nosotras insistimos, vosotros, vosotras insistís, ellos, ellas, ustedes insisten. Yo insisto que tú vayas a ver un médico. Permitir, to permit. Yo permito, tú permites, él, ella, usted permite. Nosotros, nosotras permitimos, vosotros, vosotras permitís, ellos, ellas, ustedes permiten. ¿Tú me permites que yo maneje el carro? Recibir, to receive. Yo recibo, tú recibes, él, ella, usted recibe, nosotros, nosotras recibimos, vosotros, vosotras recibís, ellos, ellas, ustedes reciben. Él recibe dinero todos los días. Subir, to climb, to go up. Yo subo, tú subes, él, ella, usted sube, nosotros, nosotras subimos, vosotros, vosotras subís, ellos, ellas, ustedes suben. Usted sube a la cima de la montaña. Vivir, to live. Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Vosotros vivís en Miami. Conjugación de los verbos regulares terminados en ir. Resumen de esta lección. Verb conjugation. Regular verbs ending in IR. Lesson summary. Tiempo presente. Terminaciones de los verbos regulares terminados en ir. Now we're going to talk a little bit about how to conjugate all different regular verbs ending in IR. In this chart, we have three different columns. In the first one, we have pronombre personal or different personal pronouns. In our second column, we have the verb vivir, and we're going to drop the IR, and we're going to keep the VIV, and this is going to be the stem of the verb. It is important to remember that the stem is going to be exactly the same for all different personal pronouns. The only variation we're going to have is the ending for different personal pronouns. And in our third column, we have the different endings for every one of our personal pronouns. Let's begin with yo. Yo vivo, the ending is O. Tú vives, the ending is ES. Él, ella, usted vive, the ending is E. Nosotros, nosotras vivimos. The ending is gonna be IMOS or IMOS. And vosotros, vosotras vivís. The ending is gonna be IS or IS. And ellos, ellas, ustedes viven. The ending is gonna be EN.
Lesson summary. Present tense, regular verbs ending in IR. Now we're going to be working with subir. Subir is to climb or to go up. And the first thing we're going to do to conjugate this verb is to drop the IR ending. And the rest of the verb, in this case SUB, is going to be the stem. SUB, this is the stem of the verb, and it is the same for all personal pronouns. Now, let's begin with the first one. Yo subo, the ending is O. Tú subes, the ending is ES. Él, ella, usted sube, we have E as an ending. Nosotros, nosotras subimos, we have IMOS as the ending of this personal pronoun. Vosotros y vosotras subís, the ending is IS. And ellos, ellas, ustedes suben, so the ending is going to be EN. All these endings are different. We have O, ES, E, IMOS, IS, EN are the different endings for these regular verbs ending in IR. Muy importante, no olvides los anexos o archivos de esta lección. Very important, do not forget the attachments for this lesson. Fin. Muchas gracias por ver esta presentación de la conjugación de los verbos regulares terminados en IR. Nos vemos en nuestra próxima lección de español. Hasta pronto. Spanish Verb Conjugation. La conjugación de los verbos en español.